Bueno, muchas gracias, María José. Gracias al Instituto Panamericano de Geografía e Historia y al Instituto Alto de Estudios Nacionales por permitirnos hacer esta segunda conferencia del ciclo de 8 del Seminario San Francisco de Quito, una aproximación a la ciudad. Para quienes ya asistieron a la anterior y vieron la introducción en YouTube, no les va a ser desconocido la disociación de ciudad y urbe. Yo quiero reiterar esto y lo voy a hacer cada vez que inicie las conferencias en torno a esto para tener muy claro que para los pueblos tradicionales, premodernos en la jerga técnica historiográfica, no es sinónimo ciudad y urbe. Ciudad es la asociación de las personas, de los individuos que se aglutinan para un fin común en torno al espacio geográfico, y la urbe es en cambio el conglomerado urbano, o sea, el espacio físico, las estructuras en sí. Como lo había explicado anteriormente, la ciudad surge por una necesidad religiosa de unirse para cierto tipo de cultos, y con ese fin se funda la urbe, que es el espacio físico, para esta práctica. Está comprobado tanto arqueológica como históricamente con todos los textos de la antigüedad, en el mundo clásico y en el mundo antiguo en general, y tanto en América, lo que actualmente llamamos América, igual el caso más próximo, que lo vamos a ver más adelante un poco detenido, es lo que es Tulipe. Tulipe es un centro ritual, más que ceremonial. Yo en la conferencia anterior utilicé mucho la palabra ceremonial, pero me doy cuenta que es una palabra muy desvinculada de su sentido original, así que prefiero la palabra ritual. Eran centros rituales que unían a las personas. Y esto es el origen de lo que nosotros posteriormente vamos a llamar ciudad. Titulé a esta conferencia el espacio vital de los pueblos, símbolo y práctica del poblamiento geográfico aborigen, el periodo prehispánico, Zapiquis, Quitus e Incas. Existía una ciudad en el actual emplazamiento de Quito, y al igual que la vez anterior, les voy a pedir que hagamos un ejercicio de desechar prejuicios de interpretación moderna, anacrónicos, teleológicos y presentistas, y tratemos de comprender y aproximarnos al pensamiento de los pueblos, en este caso los pueblos prehispánicos, tal como ellos pensaban. Que un gran error de toda la interpretación histórica actual, de prácticamente todos los historiadores modernos del Ecuador y de extranjeros que estudian los procesos históricos del territorio de lo que ahora se llama Ecuador, es que hacen estas interpretaciones completamente desvinculadas del pensamiento propio de los pueblos que habitaban este espacio, ¿no? Al como la semana anterior me explayé un poco en la parte española, esta vez en cambio quiero hacer una parte prehispánica, porque esta será la única charla exclusiva de la parte prehispánica. Las otras serán a profundidad de la ciudad propiamente de San Francisco de Quito, que como expliqué en la conferencia anterior es la ciudad española. Y al final de la charla reiteraré por qué es así. Se ha vuelto usual y de moda hablar de Quito milenario. ¿Qué significa esto de un Quito milenario? Implica una visión espacial y temporal lineal, europea occidental, de hecho, de un acervo ideográfico y conceptográfico judeocristiano. El tiempo lineal, la visión del tiempo lineal, que hay un principio y hay un fin, surge propiamente de lo que significa la fe. La fe es el producto de las religiones abrámicas, que tienen una creación y un fin del mundo como lo conocemos. Esa visión era completamente desconocida a todos los pueblos tradicionales, premodernos, reitero, de prácticamente todos los lugares del mundo. Entonces, al hablar de un Quito milenario, no solo que se malinterpreta, sino que de muchas maneras se insulta el sentido original de los habitantes, la cosmovisión original de los habitantes prehispánicos. Un milenio es una categoría numérica lineal occidental.
que está dentro de una interpretación positiva de la historia, que hay un avance evolucionista hacia un futuro, a un progreso, hoy en día. Pero en realidad, ¿qué era el tiempo para estos pueblos prehispánicos? ¿Cómo vivían en relación el tiempo y el espacio? ¿Y cómo asumían esa realidad para su desarrollo común? A ciencia cierta, sabemos que su tiempo no era lineal, ni de los incas ni de los pueblos pre-incas. El tiempo era propiamente cíclico, como también lo eran prácticamente todas las sociedades que no estuvieron influenciadas por el concepto de fe y todo lo que se deriva de eso, incluyendo la visión del tiempo lineal. ¿Por qué? Porque la fe implica, a grandes rasgos y simplificando un poco el concepto de la misma, una creencia. En cambio, los pueblos premodernos no tenían creencias, tenían certezas, sabían cómo era su universo. Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones, en su gran obra titulada El mito del eterno retorno, explica cómo de hecho había un ciclo de anulación del tiempo permanente. ¿Vale? No había una progresión hacia el futuro, sino que de hecho el motivo principal de la existencia común era el rito para anular el tiempo. Los pueblos se unían justamente en estos conglomerados, que serán las urbes, para hacer estos ritos que permitan anular el tiempo. ¿Cómo se podía vivir de otra manera, soportando lo que significa una existencia como la nuestra, llena de contrariedades y contingencias propias de la materia, de sufrimiento, de dolor? El judaísmo salvó ese problema humano con esta visión de una solución posterior a la vida, o si no posterior a la vida, definitiva al final del ciclo lineal del tiempo, ¿no? Cuando venga, no sé, el Seol, como dicen los judíos, el paraíso para los cristianos, en fin, los musulmanes también tienen el suyo. Pero en cambio estos pueblos que vivían una visión cosmogónica vinculada exclusivamente a la visión divina trascendente, inmanente del espacio y de la tierra y de ellos mismos, no lo concebían así, concebían que aquí se resolvía todo, o sea, en todos los sentidos. Y bueno, inclusive esto ya está vinculado después a otras prácticas económicas y sociales, como por ejemplo la supresión cíclica de las deudas. Pero ese es otro tema que no trataremos hoy. Algún historiador de la economía debería abordarlo porque nos ayudaría mucho en nuestro tiempo presente, donde una finanza descontrolada se ha tomado el mundo. Pero bueno, había en efecto esta reunión para los ritos, y la mayoría de estos ritos era, como ya lo dije y lo reitero, implicados a la anulación del tiempo anterior. Entonces no había una visión milenaria o lineal o de llegar a un punto en el futuro, sino que se vivió un eterno presente. Este eterno presente era permanente en la visión, en la cosmovisión, mejor dicho, de los habitantes prehispánicos del Ecuador, al menos de los que tenemos constancia de alguna manera de sus ritos y prácticas, ¿no? Una vez aclarado eso, me voy a adentrar propiamente en lo que es el espacio vital y, como digo, símbolo y práctica del poblamiento. Entendido esta forma de pensar, este sistema de ideas que tenían estos pueblos, vamos a entender por qué no se desarrolló lo que es propiamente una ciudad, o lo que nosotros actualmente llamamos una ciudad. Reiteremos, para nosotros, personas, seres modernos, de esta civilización anómala de los últimos 2 siglos para adelante, completamente anómala a todas las civilizaciones tradicionales de toda la geografía del mundo, la ciudad es esto, ¿dónde estamos? Es tanto el espacio como las personas. Aquí vivimos, nacemos, estudiamos, trabajamos, comerciamos, vamos al médico, vamos de fiesta, hacemos toda nuestra vida. No hay una desvinculación entre el espacio en el que habitamos y en el espacio donde hacemos nuestras vidas. De hecho, es un espacio completamente profanado, porque un espacio nuestro, este auditorio, por ejemplo, esta avenida, este centro, esta plataforma financiera, no tiene ningún propósito sagrado para nosotros, sino completamente práctico. En cambio, los pueblos prehispánicos veían el espacio que los aglutinaba como algo sagrado. De ahí se derivará después
no solo la noción de la geografía sagrada en sí del espacio mayor, no solo de la urbe, sino también de la propia ubicación de sus edificaciones. Entonces, a ciencia cierta, en la historia nuestra, ¿qué pueblo es el más antiguo que tenemos constancia que haya existido en lo que actualmente es Quito? Muchos escritos, está el gran mitógrafo, el padre Juan de Velasco, con la historia del reino de Quito, que en realidad es más leyenda que historia, que nos habla de los Quitos y los Caras, y toda esa. O sea, ningún arqueólogo, ningún historiador serio actualmente considera que esto es real. No hay ni pruebas arqueológicas, ni pruebas filológicas, ni pruebas documentales de que ni Quitos ni Caras existieran. Hay una confusión porque cuando se toman las fuentes, por ejemplo, de los cronistas de India, que vinieron al territorio de lo que actualmente es Quito, decían, por ejemplo, Cabello de Balboa, decía, los Quitos, pero de la misma manera a los habitantes del Cusco, decía los Cuscos, pero o sea, los Cuscos no existen, el Cusco es la capital de los incas, y obviamente su interpretación le daba esta categoría de Cuscos a los incas, pero nosotros entendemos que no hay un pueblo que se llame Cusco, sino que había una etnia gobernante que se llamaron los incas. Igualmente aquí, por ejemplo, Cabello de Balboa es el que más utiliza esta palabra cuando habla de Quito, de decir los quitos. Pero los quitos se refiere realmente a los habitantes de lo que era el territorio que él comprendía como Quito, y que no es solamente el espacio geográfico de la ciudad, porque de hecho es los quitos en plural, eso hay que tenerlo muy claro, y no es una referencia casual, sino que había un espacio geográfico bastante extenso donde se habitaban específicamente los yumbos, que esos son propiamente lo que las categorías historiográficas posteriores les dieron el nombre de quitos. Los yumbos de los afiquis, que el safiqui en realidad es el idioma, porque también es una de las categorías que se le ha dado. En realidad es el pueblo histórico más próximo que tenemos constancia que ha vivido en el territorio de lo que actualmente es Quito y de sus alrededores, incluyendo las provincias del noroccidente, como la parte el norte de Manabí, lo que actualmente es Santo Domingo de los Áchilas, justamente los Áchilas son los afiquis. La palabra Quito o Quitu, que las fuentes españolas también lo recogen como Quitu, común, por cierto, significa en la mitad, en el medio, no significa, como se ha dicho, en el medio de la Tierra. Primero que es una explicación extemporánea, porque la noción de Tierra de un planeta total, como lo entendemos hoy, también es moderna. Eso, ni los españoles, ni ningún pueblo europeo anterior a ellos entendieron lo que nosotros ahora llamamos Tierra, ¿no? Sin duda que seguramente hay un conocimiento geográfico vinculado a entender que estábamos cerca de la línea financiera, es probable que sea así. Pero así se cierta Quito en Safiqui, que el Safiqui sigue existiendo, no es un idioma muerto, significa en la mitad. Y de algún arqueólogo ultraindigenista, Mauricio Naranjo, de Gómez Jurado, le bautizó de hecho en su libro La Tierra de la Mitad por esa razón. Pero bueno, no deja de ser simbólico que haya habido esta noción de que estamos en un espacio divisorio, ahora en la concepción total de lo que es el planeta y la geografía mundial, sabemos que es el Ecuador. Y de hecho, los primeros que utilizan esta palabra Ecuador son los españoles, cuando, por ejemplo, Ruiz de Arza atraviesa lo que ahora es Esmeraldas, y se nos dimos cuenta de que atravesamos del Ecuador porque vimos las normas del sur. Las normas del sur es lo que actualmente llamamos la Cruz del Sur, ¿no? La constelación, la Cruz del Sur. ¿Cuál era el espacio vital de estos pueblos? El espacio vital de los pueblos era el campo, era la montaña, no era en la conurbación. No hay ninguna prueba arqueológica, ninguna. Yo reto aquí abiertamente a los que están presentes, a los que ven el video, que me demuestre pruebas arqueológicas del actual emplazamiento de Quito, de la Quito histórica, o sea, del centro histórico de la ciudad, donde haya restos más antiguos que los incas. No los hay. Ni los arqueólogos más atrevidos, como Mauricio Naranjo, Gómez Jurado o Olger Jara, más atrevidos en el sentido positivo de la palabra, por cierto,
se han atrevido, valga la redundancia, a afirmar que hay este tipo de restos en lo que actualmente es el centro de nuestra ciudad. No lo hay. Siempre hablan de hipótesis, de teorías, de asunciones, pero hechos ni datos objetivos de restos arqueológicos encontrados pre-incas hasta el día de hoy en lo que es el emplazamiento del centro histórico de la ciudad, no se han encontrado. Al parecer había un muro supuestamente que ingresaba a lo que es la parte de San Blas hacia el centro. Creo que también lo más probable es que sea de origen inca. Y no hay más. Y ha habido una profunda y una extensa intención de encontrar excavaciones y todo, pero no ha habido. Lo que sabemos la ciencia cierta, por hallazgos arqueológicos y por las mismas crónicas, que es de la documentación más próxima, y también tomando las crónicas españolas con pinzas, porque eso hay que entender muy claro. El español era europeo, el español pensaba como europeo, pensaba con el pensamiento de su tiempo y asumía y le daba categorías de su tiempo a lo que él veía acá. Interpretaba desde su realidad a las cosas que no eran su realidad. Entonces, por ejemplo, cuando llega Hernán Cortés a México y ve los templos de los aztecas y demás, para él todas eran mezquitas, porque todo lo que no era iglesia era una mezquita. Entonces decía, la mezquita esta, la mezquita la otra, la mezquita, como sabemos, son los templos de los musulmanes, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy, muy claro, porque la mayoría de historiadores que utilizan las crónicas para validar ciertas teorías, hipótesis en torno al pasado prehispánico de Quito, jamás acaban de entender que están viéndola desde un punto de vista completamente eurocéntrico. Y al verlo desde un punto de vista eurocéntrico, están mutilando el pasado. Están mutilando el pasado y la realidad histórica prehispánica. Y a la vez es curioso, porque muchos de estos historiadores que hacen este ejercicio son indigenistas. Entonces se van en contra de lo occidental, con pensamiento y bases y fundamentos occidentales. Y malinterpretando lo que están reivindicando, se supone que reivindican. ¿Qué tenemos como constancia arqueológica y también documental de las crónicas? Que hay asentamientos a lo largo de lo que son las laderas de la montaña, incluyendo lo que es el centro actualmente de Quito, en el Panecillo, en el Chimbía, en la Loma en Pichincha, después ya hacia lo que actualmente es el norte de la ciudad, que en esa época no había nada. Donde estamos aquí está la gran laguna de Iñaquito, que algunos cronistas le atribuyen a que fue una laguna artificial hecha por Huayna Cápac. Claro que eso ya es difícil tener constancia que pudo haber sido así o no. Más probable es que haya sido natural. Entonces había asentamientos, por ejemplo, en la Loma de Huehuetagua, donde ahora es el Parque Metropolitano, en las faldas de acá en Pichincha, hacia lo que es la Avenida Occidental, donde sabemos que se han encontrado muchos vestigios arqueológicos, por ejemplo, en Comipamba, por el Hospital Metropolitano, un poco más al norte en la Florida, más adelante en Cotocollao, en fin. Y por este lado Huehuetagua, y en esta parte de la ciudad de lo que ahora es la Kennedy y demás, también hay constancia de eso, y obviamente después más al norte. Pero un conglomerado urbano propiamente lo que es Quito no existía. Y no existía por la sencilla razón de que no había la necesidad ontológica de estos pueblos de hacer una conglomeración de este tipo. No se vinculaban a la realidad con la necesidad de tener estos espacios permanentes. Lo más probable es que el núcleo urbano ritual más grande de los yumbos, los quitus, sea Tulipe, que Tulipe existe, está en las ruinas, es en la parte noroccidental de la provincia de Pichincha, del Pacto, Liamindo, y que allí se congregaban en fechas especiales justamente vinculadas a sus ritos. Y el resto del tiempo, como en prácticamente todas las civilizaciones tradicionales y antiguas, la gente vivía en el campo. Quizá haya vivido cierto tipo de élite vinculada a lo religioso permanentemente en esas conglomeraciones urbanas que eran templos principalmente. Es muy probable. Pero reitero, no existía esta nación de lo que estamos viendo aquí a nuestro alrededor, de hacer una vida conjunta permanentemente para todos los fines, sagrados y profanos. Por eso es tan importante entender esta noción del espacio vital, de la pluralidad en el sentido de que son varios los asentamientos y que son muchas las tribus que conforman estos yumbos.
el mapa del Pedro Vicente Maldonado de 1750 es interesantísimo, porque nosotros tendemos a asociar a los colorados, que son yumbos, que son safiquis, con lo que actualmente es la provincia de Santo Domingo, de los Sáchilas, justamente, que se llama así. Pero en realidad, en el mapa de Pedro Vicente Maldonado, vemos que están más al sur, lo que ahora es Manabí. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque el espacio, por eso es el Quito, como dicen también los primeros cientistas, los reinos del Quito, plural. Es un espacio en lo que actualmente es la costa centro-sierra, la costa norte y la sierra centro-norte del actual territorio del Ecuador. Vamos a encontrar hacia el norte, por ejemplo, Cochasquí y otros que ya no específicamente yumbos, porque ahí están los caranquis y demás, pero están en esta vinculación permanente de alimentación, después de lo que llaman en términos historiográficos las confederaciones y demás, que también es un poco delicado y complejo utilizar estos términos occidentales para dar esa especificidad a esas poblaciones. Como dije en la charla anterior, el mismo imperio inca es complejo darle el nombre de imperio, porque para los incas no era un imperio, era su universo, era su mundo. Era como para el antiguo romano, Roma era el universo conocido y los bárbaros eran el caos fuera de ese universo. No había una noción más allá de eso. De hecho, la palabra imperio la hacen los romanos, como también lo señalé la vez anterior, que significa gobierno del qué, el gobierno militar del Entonces es complejo utilizar esa palabra como imperio, sino yo prefiero palabras históricas, las palabras incas, como el Tahuantinsuyo. Ahora, ¿cuáles eran las palabras que utilizaban Tahuantinsuyo, que son las 4 partes del mundo, justamente, ¿no? Pero ¿cuáles eran las palabras, los términos que utilizaban los safiquis, o los quitus, o los caranquis? A ciencia cierta, la palabra que nos ha quedado es quitu. Es quitu. Es la mitad, en el medio. Entonces, su espacio vital cosmogónico, común, era el medio. El medio seguramente de su mundo conocido, de su universo conocido, que debe haber sido así por muchos siglos. Hasta cuando posteriormente viene la primera gran revolución espacial, geográfica e ideográfica y cosmogónica del actual territorio del Ecuador, que es la invasión de los incas. Pero los incas son un pueblo completamente distinto en muchos aspectos a todos los pueblos que poblaban lo que actualmente es el territorio del Ecuador y lo que es Quito. No me quiero extender más en el tema propiamente de los quitus, safiquis, por tiempo también. Y porque la historia, a diferencia de lo que muchos piensan, no es dar datos y fechas y lugares y espacios, sino asumir la visión total del pensamiento de los pueblos y entenderlo desde su momento histórico para así poder ubicarnos en el presente. Pasemos a los incas. ¿Quiénes son los incas? Usted mencionaba los restos de Quito. ¿Qué pasa con las piedras que se encuentran en el Palacio de Entonces, a eso vamos. Son piedras de carácter clásico. Sí, eso. Bueno, por cierto, cuando inicié me olvidé de mencionar, yo hablo más o menos 40 minutos, no me fijé exactamente la hora, creo que fue 4 días que empecé. Después de hablar 40 minutos, de 20 minutos para preguntas, comentarios y para conversar, ¿no? Entre todos, de eso se trata. Entonces, al final, ahí respondí, aunque pienso que ahora voy a responder eso. Entonces, los incas nacen en lo que actualmente es el altiplano boliviano, al menos simbólica y míticamente. Como anteriormente, igual la primera referencia, ahí está el mito de Quitumbe y demás, que también hay que verlo desde el punto de vista simbólico, civilizatorio o cultural, mejor dicho, porque también estas palabras civilización y cultura en nuestra mentalidad occidental, porque todos los aquí presentes pensamos de forma occidental, tienden a ser sinónimos, pero en la antigüedad clásica tampoco eran sinónimos ni civilización ni cultura. Civilización justamente viene de civis, de la civis, de la ciudad. Y la cultura viene en cambio de la palabra griega de hacer generar algo. Entonces prefiero más que cultura llamar que civilización, culturas prehispánicas.
Los incas, como sabemos, míticamente surgen en lo que es al menos míticamente, en la planicie del lago Titicaca, y con esta misión sagrada de llegar a más hacia el norte y fundar su capital con el mito que todos hemos leído en el colegio alguna vez, o en la escuela, en Manco Cápac, en Mamaotio, y que realizan ese traslado sagrado hacia el Cusco, ahí botan la vara, y ese es su axis mundi, su eje del mundo, su onfalión para los griegos. Y desde ahí se realiza la expansión sagrada de los incas, que en un punto histórico nuestro, occidental, alrededor de lo que algunos historiadores debaten entre 1450 y 1470, llegan a lo que es el territorio del actual Ecuador. ¿Por qué los incas vienen a conquistar el norte de su mundo conocido? No es, sin duda que hay razones materiales, económicas, pero pecaríamos de ingenuos pensar que ha sido eso el único impulso de todos los pueblos a lo largo de la historia. Ingenuos, anacrónicos y de sesgados, porque la tendencia del marxismo en la historia ha hecho que pensemos que todos son intereses, que son más y menos, que son sumas y restas, pero los pueblos de la antigüedad se movían por motivos emocionales, si se prefiere utilizar esta categoría. Y en ese sentido, vinculado a sus sentimientos más profundos que eran los religiosos. La conquista del norte es una conquista religiosa, una conquista sagrada. Vienen hacia lo que actualmente es el territorio del Ecuador es una conquista sagrada y la desarrollan de esa manera. Reproducen su naturaleza política, jurídica y social mientras van avanzando hacia el norte de forma precisa como era el Cusco, su núcleo primigenio. Todas las ciudades de los desplazamientos urbanos, incas, mejor dicho, van a reproducir la naturaleza del Cusco. El Cusco es el ombligo del mundo, el vez reproduce otros pequeños ombligos o ejes axiales del mundo. Valga redundancia esta palabra, el eje y el axis es latín, pero me encanta, me gusta más lo axial que la palabra eje. En las distintas partes, desde los pequeños tambos reales como San Agustín de Cayo, acá cerca del Cotopaxi, hasta las ciudadelas un poco más extendidas como Malquimachay, y hasta asentamientos más grandes como fueron Quito. Y manualmente Quito se conquista Tupac Yupanqui alrededor de la década de 1480, que también son estimaciones en base a las crónicas, y ya vamos a hablar del problema de las crónicas en relación con la sucesión inca. Cuando conquistan esto, hay algunos cronistas que señalan que efectivamente había pequeños desplazamientos y que sobre eso los incas ascienden por un claro sentido estratégico y también por un claro sentido religioso. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían una noción mayor astronómica y estaban buscando donde el sol no se ponía, no emitía sombra al mediodía en los solsticios. Y eso es el Ecuador geográfico, no el Ecuador del país, el Ecuador geográfico es la línea equinoccial. Aquí es en el solsticio de invierno, el solsticio de verano, ¿cómo es? Boreal. Cuando uno se para al mediodía o se pone una barra, lo que sea, no se produce sombra. Para eso tiene un carácter importantísimo en su cosmovisión. Y su objetivo final era llegar hasta ese punto para sus reivindicaciones sagradas. Entonces eso efectivamente pasaba aquí, en lo que era escrito, ¿no? Además que obviamente había sus desplazamientos y había un gran, utilizando esta palabra nahuatl en la azteca, que no es sudamericana, del tiangués. Había no es un mercado propiamente, porque el mercado también es un concepto europeo occidental. No era este centro de intercambio en todos los niveles, porque el mercado hoy en día es una concepción que implica dinero, por ejemplo. En esa época había trueque, había comercio sagrado, había comercio vital también, o sea, era un punto neurálgico de encuentro de todos los pueblos que vivían alrededor del territorio norandino, en lo que es el Ecuador actual. Y bueno, los incas obviamente tenían un urbanismo propio y una visión propia, y se aprovecharon esto para hacer su asentamiento acá. El asentamiento inca
tampoco es propiamente lo que nosotros podemos llamar ciudad hoy en día. Es una urbe, sí, que tiene tres características principales. El culto y el ritual religioso, primero que nada, como todo pueblo tradicional. Segundo, la defensa militar del espacio conquistado, o sea, era un fuerte. Y tercero, la residencia de la élite, del Inca y de las panacas y de la gente vinculada a eso. Las panacas son los clanes imperiales que descendían de otros incas. Como sabemos, los incas no tenían esta opción democrática, ni mucho menos, sino la sociedad completamente jerárquica y estratificada. Esto era el Quito inca. Centro religioso, militar y residencia de la élite inca. Y eso hay que, nuevamente, tenerlo muy claro, porque no era propiamente una ciudad en el sentido europeo del término. Lo reitero, lo voy a seguir reiterando en las siguientes charlas y conferencias. Se construyen efectivamente muchas edificaciones, según documentos de los libros de cabildos, en crónicas, en testamentos de los descendientes de los incas y demás. Sabemos que había grandes edificaciones en lo que es actualmente la calle Cuenca, entre la Merced más o menos y San Francisco. Algunos se han atrevido a decir que era específicamente donde está San Francisco y Palacio del Inca, pero realmente constancia de eso, porque nadie dice que lo sí. Pero que había edificaciones importantes, probablemente la residencia del Inca o el Palacio del Inca, en esa área es así. Donde se han hallado vestigios arqueológicos de ciencia cierta, no es, por ejemplo, en el monasterio de San Francisco, sino actualmente en la calle Cuenca, donde está la Academia de la Lengua, por ejemplo. No sé si ubican dónde está la Academia de la Lengua, que es en la calle Cuenca, pero más hacia el lado de la Merced, casi en la esquina de la plazoleta. Ahí se han hallado propiamente restos arqueológicos de piedras incas, que se mantuvieron y se mantienen hasta hoy. ¿Dónde están la mayoría de esas piedras incas que no vemos hoy en día en Quito? Están en las bases de las casas españolas, porque los españoles utilizaron muchas piedras para construir los fundamentos de las estructuras actuales, y eso arqueológicamente está comprobado. Cuando se excava cualquier casa en el centro de Quito, a la base de las casas hay piedras incas. Ahora, el estilo arquitectónico de Quito no es el estilo imperial, eso también hay que tener muy claro. Cuando generalmente se piensa en la arquitectura inca, pensamos en Machu Picchu o en el Cusco, pero ese es el estilo arquitectónico imperial de los incas, que acá el ejemplo más próximo es Inca Pirca, de mayor tamaño y geográficamente más próximos a Agustín de Calle, que yo llegué a unos amigos de Estados Unidos, les llegué hace poco y se sorprendieron cuando les llegué, porque decían que esto parece Machu Picchu, esto es Inca, le decían. Yo, claro que es Inca, pero es del estilo imperial. Si vamos, por ejemplo, acá al fuerte que hay por la mitad del mundo, que se me escapa el nombre, Rumicucha, ahí tenemos otro tipo de arquitectura inca, con Cangagua, por ejemplo. Ya, en Quito había más de ese tipo. Es probable que haya habido alguna construcción de arquitectura imperial, porque se dice que las piedras de la Merced son incas, reutilizadas, y donde sí hay muros a ciencia cierta que se mantienen desde la época inca hasta la actualidad. Son en la calle Benalcázar, donde es el Colegio de la Providencia, diagonal a la Vicepresidencia de la República. ¿Cuál es la piedra inca para diferenciarla del español? La inca no es regular, tiene varios ángulos. Y ese muro que se ve abajo, por ejemplo, es de varios ángulos. Pero no es como el tipo de piedra imperial así perfecta, como vemos, redondeada y demás. Pero es inca ciencia cierta. Lo mismo las piedras de la parte baja de Carondelet de la catedral, pero son reutilizadas. ¿Dónde estaban originalmente? Esa ya no es la discusión. Lo más probable es que las del Colegio de la Providencia sí hayan estado originalmente allí, lo que implicaría que ya esa parte de lo que es la Benalcázar era específicamente un edificio inca. ¿De qué importancia? No lo sabemos. De una importancia media, porque cuando uno va al Cusco, se ven los tres tipos de arquitectura: la imperial, digamos la regular, que es este tipo de piedras que hablamos de la calle de Benalcázar o del Palacio de Gobierno, y la más común, que era la piedra esta como de Cangagua, que está en Micucho, y que está en muchas otras edificaciones incas a lo largo y ancho de lo que fue Tamantinsuyo. Entonces, esa es la realidad del poblamiento inca. Más o menos 50 años entre 1470 y 1520 y pico, 1530 se mantiene este centro. Y reitero, una clara noción geográfica sagrada. Por ejemplo, los Seques. Los Seques es el camino del dios Viracocha que sale desde el Cusco y recorre todo lo que es de Tamantinsuyo, un recorrido sagrado.
Entonces, los incas tenían un conocimiento astronómico y de la geografía sagrada muy específico. Por ejemplo, la calle Guayaquil, cuando se ingresa a lo que ahora es el centro histórico, vemos que es la única calle que no está en relación a la retícula, a la mal llamada cuadrícula española, sino que la corta de forma diagonal. ¿Por qué? Porque efectivamente los incas hicieron a propósito de esa entrada, ese camino. Y seguramente también por relaciones entre incas pudieron haber tenido ese conocimiento, pero no lo sabemos. Los incas sí sabemos que tienen ese conocimiento. Porque por allí, en el solsticio, el sol atraviesa el emplazamiento urbano de los incas. Y los españoles respetaron eso. Y el seque de este camino sagrado, de un gran arquitecto, historiador quiteño, Andrés Peñarrera Mateus, que ha hecho un extenso estudio al respecto, que en sus estudios se basan los estudios posteriores como este proyecto Quitzato. El pionero en eso es Andrés Peñarrera, por cierto, valga mencionarlo, que comprueban toda esta vinculación de los espacios del más con los seques con el sólido. Entonces, el emplazamiento de Quito fue elegido por una razón sagrada, antes que estratégica, que después fue utilizada como estrategia por los incas, indudable, pero que la geografía sagrada y el espacio que le vinculaba al Cusco fue lo que decidió finalmente su asentamiento en lo que ahora es el centro histórico de la ciudad. Nuevamente, la visión era una visión no profana, no civil como tenemos hoy. Todo estaba vinculado a lo luminoso. Esta palabra, que también la vamos a seguir utilizando, acuñada por ese gran historiador alemán, Rudolf Otto, lo luminoso. Lo luminoso, porque a veces también cuando hablamos de lo sagrado, que nuestra mentalidad occidental tiende a confundirse con lo que tenemos sagrado desde el cristianismo. Y lo sagrado desde el cristianismo y lo luminoso no son sinónimos. Los incas desarrollan esta expansión más o menos de lo que es Pasto, y sí, efectivamente, se centra aquí un centro administrativo. Pero hay esta confusión, por ejemplo, con las crónicas que hablan de que Rumiñahui incendió la ciudad, porque el español obviamente veía todo lo que era un conglomerado urbano y decía, ciudades, pueblos, interpretaban desde su realidad española, europea. Cuando uno va a Trujillo, en Extremadura, es un pueblo preciosísimo que algún día todo americano debería conocer, porque ese pueblo vincula la historia de los dos continentes de forma nuclear, ¿no? De ahí nacieron los Pizarro, quienes conquistaron el Tahuantinsuyo. Ahí sí ya se ve la noción de que nosotros entendemos como ciudad, lo que es el centro histórico. Tenemos las iglesias, tenemos los comercios, tenemos las casas reales, tenemos todo lo que es una ciudad como la vemos, y después del desarrollo posterior en 3 siglos en América se entendió lo que era la ciudad. Pero si nosotros hubiéramos estado en lo que era el Quito Inca, o cuando vamos ahora, los que hemos también podido visitar Machu Picchu, por ejemplo, tenemos que la relación urbana era completamente distinta. Pero en Machu Picchu también se ha dicho que la ciudad sagrada de los incas es mentira. Machu Picchu era un palacio, una residencia particular de una de las panacas incas, que vivía para servicio exclusivo de esa panaca. Entonces no era un centro donde estaban, no sé, el conglomerado social quechua, sino que vivía esta panaca inca, y alrededor de eso, hacia abajo, se desarrollaba toda una actividad para sus servicios, ¿no? Y porque esta panaca tenía una función religiosa primordial, porque al ser los incas descendientes del sol, ellos eran una estirpe sagrada, y su estirpe se tenía que mantener de esa forma. Quizá lo más próximo a lo que nos podemos dar hoy en día es el emperador del Japón, que igualmente desciende del sol según la mitología japonesa, y su existencia no es comparable al resto de habitantes del Tahuantinsuyo. Tienen que tener un tratamiento completamente diferenciado. Ya sabemos todos, por ejemplo, Atahualpa nunca se ponía la misma ropa, se le caían los cabellos, y las vírgenes que le seguían se comían sus cabellos para que no quedara nada desperdigado de él. Las momias eran sagradas. Y cuando vamos entendiendo eso, nos vamos desvinculados de los prejuicios chauvinistas, nacionalistas, con los que nos mal educaron en la escuela y en el colegio en el Ecuador. De esta visión entre un norte que era un proto-Ecuador y un sur que era un proto-Perú, que no tiene nada que ver. Atahualpa o Huáscar eran tan cusqueños en
importar dónde hubieran nacido o sin importar quiénes hubieran sido musulmanes. Como se diría en el derecho europeo occidental, era un jus sanguinis, no un jus solis, era un derecho de la sangre, no un derecho del suelo. Entonces Atahualpa podría haber nacido una luna que iba a ser inca toda la vida. Pues todo ese debate estéril en torno a este tipo de estupideces que se han repetido y que han hecho tanto daño a la psique nacional, debe superar y entender que el gran proyecto civilizatorio que fue el Imperio Inca fue un proyecto que vino desde el sur. No desde el Perú, porque el Perú tampoco existía. Perú es palabra europea, Perú es palabra española, sino desde el sur del actual territorio europeo. Y no por eso desprestigiar ni menospreciar lo que pudo haber habido aquí antes, ni lo que hubo después. ¿Por qué? Porque justamente las culturas, las que verdaderamente son culturas, se nutren de muchas fuentes. No podemos caer en ese tipo de mitos, de decir, pucha, hay un pueblo superior y este pueblo superior civilizó a todo lo demás. En realidad, se van nutriendo de una forma paralela, se van enriqueciendo y van creciendo de forma conjunta. Esta crónica que habla del incendio de Quito, por ejemplo, y los españoles dicen que Romiñán entró, incendió la ciudad, lo más probable es que haya incendiado lo que eran los graneros, las áreas de provisión y demás, donde los techos de paja, porque debe haber sido un conglomerado urbano de existencia, de poco tiempo de existencia, no había mucho que quemar, no era una gran extensión como lo era el Cusco en su momento. Y más bien donde habitaban propiamente los pueblos de los que se nutre actualmente la ciudad de Quito. Los pueblos indígenas son en estas aldeas alrededor de lo que ahora es Quito, bueno, en esa época era Quito. Por ejemplo, Santa Clara de San Millán, que son cañaris, San Golquí, que también son cañaris, los Tocollao, los Zambisa, que son zambisas, un poco más al norte, como más que estaban los pillafos y los yaguazos, que al final estos se asocian con los conquistadores de contra de los incas, en fin. Ahí estaba efectivamente la población, y esos pueblos del Inca también propiamente, Amarasí del Inca, que después se irán desarrollando y de forma independiente, con cabildos de indios, como había en la ciudad española, que había el cabildo español. También había una población inca en el Quito español, por cierto, en lo que es San Roque, en el barrio de San Roque hacia arriba, que era parte fundacional. Y así se desarrolló propiamente lo que es la ciudad inca. Ahí vamos a la pregunta para ya terminar. ¿Existía una ciudad en el actual emplazamiento de Quito? De lo que nosotros entendemos como Quito, lo que es la ciudad San Francisco de Quito, no existía un emplazamiento que podemos llamarle propiedad ciudad. Y esto no es algo que nos deba molestar, ni acomplejar, ni intimidar, es la realidad histórica. Cuando uno habla de ciudad, lo habla desde el punto de vista desde la concepción occidental. Esto es una ciudad profana, moderna, pero esto es una ciudad. Estamos en una librería, de aquí salimos y tomamos el transporte y vivimos a algunas cuadras o kilómetros donde estamos. La asociación, que somos nosotros, que reside en la urbe, que es el espacio. Pero en ese momento, en el periodo Inca y pre-Inca, no existía propiamente eso. Existía una urbe que servía de punto de unión ritual para fechas específicas de donde habitaban ciertos sectores de la población. Todo el tiempo, pero la mayoría estaba en el campo. La mayoría estaba en el campo de forma permanente. ¿Por qué es importante esto? Porque así vamos a respetar más el pasado prehispánico. Quiero terminar reiterando el tema este del Quito milenario. Cuando se utiliza esta categoría de tiempo lineal occidental para dar un mayor prestigio a lo que entendemos hoy como Quito, en realidad se está desprestigiando la forma de vivir y de pensar y de existir de los pueblos prehispánicos, porque le estamos dando una categoría de pensamiento ajena a lo que ellos eran. A nosotros un milenio nos parece que es algo prestigioso, decir, tenemos un milenio de existencia, somos antiguos, ¿no? Tenemos historia, tenemos genealogía, tenemos un pasado. Pero para estos pueblos de cambio de prestigio era anular el pasado. Vivir en un eterno retorno, en un ciclo permanente de vinculación con el espacio sagrado que habitaban. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar a reformar el pensamiento de los pueblos para querer justificar agendas políticas que no le hacen bien a nuestro pasado y por tanto no nos hacen bien a nuestra identidad como quiteños y como ecuatorianos en este siglo XXI?
Nada más, doy paso, muchas gracias a todos, doy paso a preguntas, objeciones, inquietudes, debate que quiera el público tener aquí. Bueno, primero quiero agradecer por los símbolos patrios, la bandera. Nos hicieron un poquito lo que dijimos la semana pasada. Segundo, tú hablabas bien de las culturas, ¿no? Las culturas que se desarrollaron aquí en lo que es la olla de Guayabamba. Pero también debemos recordar que estos pueblos que se desarrollaron de un lado al otro, no estoy hablando de aldeas, sino más bien de conglomerados humanos, pero desarrollados aquí, tuvieron relaciones comerciales muy importantes. Por eso vemos la importancia tanto de los grupos, que dentro de ellos están el pueblo zapiti, y cómo gracias a ese intercambio comercial que ellos comenzaron a generar de la sierra hacia la costa y hacia la Amazonía, es fundamental. Dicho de otra manera, también en Pama, cuando se hicieron las excavaciones, se encontraron los fondos de ellos y todavía había los hongos de las chicas que venían de la Amazonía, porque era hecho con yuca. Entonces vemos esa importancia de que los pueblos, como tú decías la semana pasada, no eran estáticos, sino más bien eran móviles. Y así mismo podemos ver ese intercambio con la conchistón, y podemos encontrar incluso con la cerámica. Es tan rico ese intercambio que van a ver en la gente de lo que ahora conocemos como Ecuador. Y la importancia también de cómo nace el mismo Tahuantinsuyo, porque vemos que Tiahuanaco como un centro importante, ahora es Bolivia, que eso da origen al aparecimiento de los incas. ¿Cuál fue la idea de ellos? Una intención de ir avanzando más y más, llegar a los 4 suyos, y todo el aporte que ellos han dado aquí en nuestra ciudad. Hablar de una ciudad inca, como tú decías, en el centro histórico, vemos ahora ya de una manera menos, ¿qué te podría decir? Porque también en años atrás nada de inca. Teníamos el odio hacia el Perú, que nos han quitado el territorio y lo demás, y no queríamos reconocer también esas raíces incas que tenemos. Y se han hecho algunos estudios, como tú bien manifestabas, donde se han encontrado esas piedras tipo almohadilla y también los ángulos son fácilmente observables. Incluso hasta en Carancho, que da mucha pena ver que se están robando las piedras en ese sector de Carancho. Entonces, creo que es fundamental que los muchachos de la universidad que están estudiando el tema histórico y poco a poco también haciéndoles capacitar que la historia no solamente es el pueblito que nos decían, sino más bien es una ciencia que obviamente tiene sus leyes y que bajo esa premisa uno tiene que saberla estudiar, analizar, no solamente quedarse con lo que nos decía el escolar ecuatoriano o el Terruño. No, el escolar ecuatoriano, y menciono esto porque la charla de la semana pasada en el lugar que estábamos, tenían dentro de la biblioteca el escolar ecuatoriano. Sí. Me pareció algo, o sea, como inédito, ¿no? Por si acaso yo también en mi biblioteca tengo el escolar ecuatoriano, tengo el terruño, como un sinónimo también de cómo antes hubo personas que quisieron hacernos una historia y que nos vendieron el cuento. Y ahora en cambio ya, en buena hora, hay investigadores que nos están diciendo la verdadera historia que hemos seguido desarrollando. Entonces, como pregunta, ¿qué culturas se desarrollaron en lo que ahora es, no en Quito centro, sino en Quito de aquí? Porque cuando vas a Rumipamba, dices, bueno, aquí estuvieron los quitus. Nos dicen, no tiene una cocina de más de 3.000 años. No queremos decir que son quitus, no queremos decir nada. Entonces te quedas con qué nombre tuvo ese asentamiento que estuvo en ese lugar. Claro. Es que, de hecho, el problema es que, primero, gracias. Segundo, la historia como ciencia debe tener un efecto real en la sociedad, porque si es una ciencia que no tiene efecto en la sociedad, no es ciencia. Ninguna ciencia que no tiene un efecto hacia el público no se puede llamar ciencia. O sea, es un culto, si se quiere, o es un secta o lo que sea, pero no es ciencia. La ciencia tiene que tener un impacto real en la sociedad. Entonces, mientras no haya ese impacto real de estos estudios y de estos análisis, y de esto no se puede hablar de ciencia histórica en Ecuador. Este es un pequeño esfuerzo para tratar de aproximarnos a eso de alguna manera.
¿Qué pueblos se les puede dar el nombre? Es que es difícil porque no puedes contar el nombre de muchas cosas del pasado en general, no solo aquí, sino en todas partes. Las fuentes de los cronistas y demás nos dan ciertos nombres que a qué periodos se atingen exclusivamente no sabemos. Por ejemplo, como decíamos la vez anterior, está esta ciudad que cronológicamente es la más antigua del mundo, que se ha datado en cerca de los 12.000 años. ¿Cómo es? Bueno, la ciudad Hotelpi Tepe, Togelpi Kepi, en lo que ahora es Turquía. Y se le da ese nombre porque es el emplazamiento al nombre del lugar cercano a turco. Pero ¿cómo se les eran esos? ¿Quiénes eran esos habitantes originales de ese lugar? ¿Qué nombre le podemos dar? Eso siempre va a ser un nombre de uso historiográfico moderno para tratar de interpretar el pasado. Entonces, es un ejercicio peligroso, por ejemplo, decir que eran los quitus o no. Así se acierta, el pueblo más antiguo que sabemos que existe en ese territorio vinculado a lo que es el Quito, el gran Quito, digamos así, son los yumbos, los zafiquis. Eso tenemos constancias reales, hasta la actualidad, de que existen y de que existían, de que siguen existiendo, porque no desaparecieron, ¿no? Porque eso es la pregunta que se hace. ¿Y los quitus dónde se quedaron? O sea, los aztecas y los mayas tienen descendientes hoy en día, pero los descendientes de los quitus, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué no sabemos de ellos hoy en día? ¿Por qué no se supo durante el periodo español de los quitus? O sea, de pronto desaparecieron de la noche a la mañana. Están los yumbos, están los anfiques. Ese es el pueblo efectivo que existía, que tenemos constancia documental, arqueológica y demás, que podemos datarle hasta un punto y hablar de eso con propiedad. En lo que es este espacio de Quito, no hablamos de la costa y eso que es otra historia. Pero en eso, yo no me atrevería a ir más atrás, o sea, arqueológicamente sí, pero no podría decir estos eran tales o cuales, porque no se estaría hablando con la suficiente razón de causa para asegurarse. Pueden decir eran pueblos aborígenes de hace 3.000 años y ya, que habitaban en este espacio geográfico. Pero darle esa categoría de quitus es peligroso, es muy peligroso, en muchos sentidos. Entonces, yo iría hasta ahí, hasta los yumbos, no más. Hasta los yumbos, porque tenemos esa constancia efectiva de que existían y de que existen. Y después, obviamente, más al norte los caranquis, pero si es más al norte, ¿no? Ya simplemente no pasa. Pero el pueblo del espacio natural de Quito que sigue existiendo, que es hasta la palabra Quito viene de ahí, es de los yumbos, los zafiquis. O sea, de hecho de hacer la justicia histórica a ellos, porque hasta la palabra Quito es zafiqui, o sea, no hay muchas fuerzas que darse al respecto. Sí. Yo tenía una respecto de la cuestión el Perú se maneja un poco en este manejo aquí el manejo de los pisos ecológicos, ¿de qué manera se aplica o tiene relación, digamos, este manejo de los pisos ecológicos? Nuestro país obviamente tiene una gran diversidad, las economías, las tierras, la posibilidad de tener, digamos, lados, digamos, el Pichincha que tiene la nieve, o de tener productos de la costa, la factible, digamos, o la expresión de costa, ¿cómo sigue, digamos, para nuestra realidad? Sí, claro, o sea, yo quiero reiterar que nosotros tenemos que reinterpretar el pasado general prehispánico y de todas las sociedades tradicionales, no desde lo económico hacia lo demás, sino desde lo sagrado hacia lo demás. Entonces, lo económico, por ejemplo, era el resultado del final de la decisión de utilizar un espacio y de ahí se deriva la necesidad económica vinculada a ese espacio. Porque, por ejemplo, hoy en día sería un estudio primero de no sé, del suelo y demás, y decir, bueno, esto nos sirve para la agricultura y vamos a hacer unas plantaciones de lo que hay. Antes no era así. Antes era, este lugar es sagrado porque aquí el Ecuador, porque en la línea equinoccial no se pone el sol, no hay sombra al mediodía. Entonces, por poner este ejemplo de lo que es Quito y el Cusco también, el Cusco, y yo no puedo decir, y nadie puede decir que se decidió por una razón económica. Fue por una decisión sagrada, específica,
Y a raíz de eso se desarrollan el resto de aspectos de la vida inca, incluyendo este tipo de terrazas para la vida de la agricultura y económica y demás. Pero es producto de la necesidad primera, la necesidad primera de la población con el sagrado con el espacio. Eso hay que tenerlo muy claro, porque hoy en día tendemos a ser economicistas. Pensar que no es tecnología, ¿por qué lo hicieron aquí? De hecho, muchas de las terrazas que hicieron los incas no tenemos constancia que hayan sido utilizadas solamente para agricultura. Hace poco, en una estructura de terrazas cercana al Cusco, se descubrió cuencos para rituales con restos de ayahuasca. ¿De hace cuándo? Entonces también podrían haber tenido un carácter ritual. También de agricultura, porque eso es evidente, eso hay testimonio histórico hasta hace poco. Pero también en esa época había un terreno suficiente para que se pueda realizar el cultivo en lugares de valles, como Machacha, actualmente en Quito y demás. El espacio geográfico de lo que es Quito es muy generoso. Tenemos muchos lugares donde podemos hacer. Y estamos hablando de tiempos prehispánicos, ¿no? Todavía no había habido una división de la tierra como la conocemos hoy en día. Hay que analizarla desde esa óptica para poder entender en verdad qué estaba sucediendo y reinterpretar eso. Todo análisis economicista que parta de la interpretación de la economía hacia adelante para la realidad va a fallar. Va a fallar porque no parte del entendimiento que tenían esos pueblos de su realidad. Hoy en día seremos o no seremos economicistas, más o menos, lamentablemente, pero en esa época no. En esa época y en ese espacio, sí, Juan Diego. Francisco, relacionando el tema de que sin historia no somos nada, que es una ley evidente, y tratando de relacionar lo que tú has mencionado con el tema de identidad de Quito, hago una comparativa y quisiera preguntarte. Por ejemplo, los cusqueños, los peruanos, ellos pueden decir que Cusco en su momento pues, fue la gran urbe representante de su llamado imperio. En el caso de los aztecas, la gran Tenochtitlán, los mayas eran ciudades-estado y tienen sus diferentes historias. Reconocemos ahora ya, bautizándonos, que tú nos estás revelando que son pruebas históricas, que Quito, durante la época prehispánica, no fue una ciudad, tampoco es que tendría posiblemente grandes estructuras arquitectónicas. ¿En qué momento, porque esto es importante para nuestra cultura, en qué momento podríamos considerar que Quito llegó a su cúspide, a la cima de su desarrollo psicosocial, de tal forma de que podamos identificarnos con eso y rescatar una verdadera historia, porque realmente casi todos los que estamos aquí, los que están afuera, vivimos de una historia enseñada a través de lo que decían. La escolar ecuatoriana, el terruño, Patitolé, etc. Y nos damos cuenta de que muchos de esos eran leyendas, muchas simplemente eran historias, y en base solamente a eso no se genera una identidad. Claro. Bueno, aquí esto hay que analizar desde dos enfoques. Primero, la necesidad de superar también la visión del Estado-Nación, y los Estados-Nación tienen su mitografía propia para justificar su realidad, ¿no? El Perú utiliza a los incas, cuando los del Perú no tienen nada que ver con los incas, ¿no? La República del Perú es una invención occidental, como la República del Ecuador y como la República de México. México también utiliza a los aztecas y a los mayas, aunque como república les persiguió a los descendientes de los mayas, les exterminó en Yucatán, por ejemplo, y tampoco tiene una vinculación directa con ese pasado. La institución de la república es una institución occidental. Eso primero habría que desligarnos de esa interpretación para poder asumir el pasado y nuestra identidad como lo que es. Porque si vamos a querer siempre asumir el pasado, es desde la justificación de los estados-nación republicanos actuales, vamos a caer en esta interpretación que técnicamente se llama teleología. ¿Por qué? Porque estás justificando el fin de la república con todo el pasado anterior, una visión lineal, progresiva y evolucionista de la historia. Es decir, los incas eran los antepasados del glorioso Perú actual, es mentira. Entonces, nada que ver. Y lo mismo acá, los quitos eran el pasado glorioso de la República del Ecuador. Si reviviéramos a los incas o a los yumbos, probablemente demostramos lo que de esto no se identificaría de ninguna manera. Pero bueno, entonces, eso primero.
hay que desvincularnos de esa interpretación. Eso es errónea, anacrónica, pragmatista, teleológica, en términos técnicos. Y no hace bien a absolutamente nadie, porque están justificando una invención moderna de raigambre occidental, como son las repúblicas. La primera pregunta es una pregunta compleja y que causa, la respuesta va a causar, y es una idea polémica y debate. La cúspide de lo que podemos llamar Quito como ciudad está vinculada a nuestra concepción identitaria, a nuestra cultura, a nuestra civilización, es la ciudad de San Francisco de Quito española. Eso es propiamente la cúspide de lo que es propiamente Quito. Inclusive el espacio total que era el Quito, que no era la ciudad de Quito, lo vemos en las primeras fundaciones, cuando se funda Santiago de Quito, que es una ciudad que después supuestamente desaparece, o que otros definen que es Guayaquil, en fin. Después está la siguiente fundación, que es San Francisco de Quito, que se funda en realidad cerca de lo que es actualmente Riobamba, por control remoto, y se manda que el cabildo se abra acá. Entonces, esa concepción de Quito era una concepción más global, específicamente la del centro urbano. Se viene y se funda San Francisco de Quito. Y San Francisco de Quito es propiamente la urbe que nosotros nos conocemos, nos identificamos y de la que nos sentimos orgullosos. ¿Cuál es el gran símbolo de la ciudad y del país que se saca en cara afuera como representación máxima de lo que es el Ecuador? Es el centro histórico. El centro histórico. ¿Y el centro histórico nuestro qué es? ¿Qué es nuestro centro histórico? Es un centro español. Es una ciudad de estructura y origen española. Obviamente con todos los aportes propios del espacio, del mestizaje y demás, pero es una ciudad española. Eso es lo grave y lo duro de reconocer a la mayoría de habitantes del Ecuador y de Quito actuales. Pero si queremos sincerarnos con el pasado, con los datos, con la ciencia y con la objetividad, y con lo que somos, con nuestro ser sobre todo, debemos entender y dejar la polémica a un lado. Porque esto no es un insulto al pasado prehispánico, no es asumir no asumir el pasado prehispánico, no es entender la realidad de las cosas y entender finalmente que también el Estado-nación llamado Ecuador también utilizó al espacio de la ciudad de San Francisco de Quito y a lo que fue la provincia y el reino español de Quito para fundamentar su litografía chavinista en vinculación al Perú, en nuestra famosa bronca territorial de casi 2 siglos, justificándose y un gran pensador y diplomático peruano en la década de 1950 decía que mucho hacía Quito se olvida de España. Decía, atribuye el Estado-nación llamado Ecuador, atribuye, por ejemplo, el espacio geográfico del Amazonas a la República del Ecuador, cuando fue un descubrimiento español de un territorio español en América, hecho por una población española. Y la jurisdicción del Amazonas era una jurisdicción española también. Entonces, por eso los diplomáticos peruanos siempre les pareció tan quiche, tan naif, tan ingenuo y tan sorprendente la interpretación que en el Ecuador dábamos del pasado. O la justificación de Atahualpa como símbolo de la ecuatorianidad. Esa es otra cosa que los peruanos se han atrevido a hacer con los incas. Sí, el Estado-nación del llamado República de Perú utiliza el pasado peruano para justificar su existencia. Pero ni siquiera ellos se atrevieron a justificar una figura simbólica como Huáscar, como el símbolo de la nacionalidad peruana. Más bien, el símbolo de la República del Perú es el almirante Grau, que es un personaje republicano de la República del Perú en la Guerra del Pacífico en contra de Chile. Y ese es el símbolo que la República del Perú reivindica como su máxima figura histórica. Y digamos, con más acierto que nosotros toda la vida nos crearon con este tema de Atahualpa quiteño en contra de Huáscar cusqueño, y era la proto-guerra entre el Perú y el Ecuador. Entonces, esta justificación chauvinista del Estado-nación va a tergiversar y a tergiversar toda nuestra historia. Y la tergiversó el pasado prehispánico y tergiversó el pasado hispánico. Y al no entender esto, que esta ciudad llamada San Francisco de Quito fue la cúspide dentro de lo que era la monarquía española en América, de un conglomerado mucho mayor y que vinculaba espacios políticos, geopolíticos, estratégicos e intelectuales con otras ciudades como Popayán, como al sur Guayaquil, como la visión
permanente de tener este acceso por Esmeraldas y de la vinculación con Panamá. Es una visión mayor de lo que después en Brasil, lo que fue el Estado Nacional de Ecuador. No vamos a entender que eso fue la cúspide nuestra. ¿Por qué? Porque los españoles lo malan, es lo negativo, es el saqueo, el latrocinio, la violación. Y bueno, las siguientes 4 charlas vamos a profundizar en la parte española, que es la más desconocida de nuestra ciudad, aunque es la más amplia de nuestra historia. Tenemos casi 3 siglos de ciudad jurídicamente española hablando. Después viene la ciudad republicana. ¿Y qué sabemos de la ciudad española? Aparte de la fundación y de la posterior independencia. ¿Cómo funcionaba la ciudad española? Con esto me quiero despedir, si no hay otra pregunta. Quizá eso sea el mayor reto. Ya te doy paso, pero quiero decir con esto despido, digamos, brevemente la charla, además de responder. Que digas. Quizá ese es el mayor vacío que tenemos como sociedad actual. No entender que no solo nuestra identidad, sino nuestras instituciones son instituciones hispánicas de San Francisco de Quito. Pero ¿dónde están las instituciones incas? ¿Dónde están las instituciones de los yumbos? ¿Dónde? ¿Qué legislación, qué costumbre prehispánica nos rige actualmente? ¿En dónde? No existe, no hay. Lamentablemente o no, es la realidad histórica. Las instituciones del pasado prehispánico dejaron de existir. No existen. Y la mayoría de instituciones que continuaron después de la independencia de la República son de origen hispánico, tergiversadas, mal utilizadas, prostituidas, como el mismo municipio o el cabildo y demás, pero que siguen existiendo y que siguen siendo el medio porque nos expresamos y vivimos y hacemos vida común, que es la política. La política, como reitero eso, como dije en la charla anterior y en la introducción, como bien la definió Aristóteles, no es otra cosa que decidir darnos una vida en conjunto. Francisco, ¿qué tal? Tú te referías al divorcio importante que hay del concepto Luminoso. Entre las culturas prehispánicas y la percepción eurocentrista que tenemos ahora. Entonces, de lo que acabas de decir, de que ahorita no tenemos básicamente nada incaico, nada prehispánico, es cierto, pero eso no parte, o sea, desde que ahorita no hay ninguna percepción religiosa que no sea algo eurocentrista. Toda la percepción de fe es eurocentrista, como tú lo decías. O sea, la percepción del hinduismo de antes ya está, o sea, se divorció totalmente de nuestra percepción. ¿De qué manera se puede decir que eso se divorció de todo, o sea, todo lo político, social y económico, a partir de la religión? Porque se arrancó y se impuso una religión para el resto de los pueblos prehispánicos. Entonces, ellos obligatoriamente tenían que obedecer a esa religión, que es lo que se nos fue heredando. ¿Cómo quedó? ¿En dónde quedó la percepción de fe que se tenía antes? Bueno, hay la cosmovisión. Hay que aclarar, fe y religión no son sinónimos. Religión ha habido siempre. Fe es un concepto vinculado a la religión específica que da la visión de que hay un principio y hay un fin en relación a lo sagrado. Eso es la fe. En cambio, la religión es la vinculación con lo luminoso, con lo sagrado, de cualquier expresión cultural. Hay que tenerlo muy claro, porque fue una innovación total que solo los pueblos semitas tuvieron un punto y que después se expandió por el mundo con las grandes religiones monoteístas, como el cristianismo y el islam, y que finalmente se llevó a la secularización con tendencias como el laicismo y después del marxismo, que son formas secularizadas de esta visión teológica, religiosa, abrámica. Entonces, claro, pues el principal y máximo conducto para la suplantación de la cosmovisión anterior a la posterior española fue la religión. Fue la religión y fue un hecho sorprendente que no se ha visto en ninguna otra civilización histórica jamás, que todos los pueblos sometidos hayan adoptado toda la forma de vida del conquistador. Es como que un buen ejemplo, porque a veces en el planeta Tierra nos podemos hacer bolas. Es como que si hoy en día la civilización moderna, profana, secularizada, conquistara Gamínides, la luna de Júpiter. Conquistamos Júpiter y ahí existen seres que viven en su forma de ser de Gamínides. Y ellos de pronto adoptan nuestra forma de ser de la civilización moderna occidental.
humano. Humano porque ni siquiera es occidental, es la civilización de la globalización, ¿no? Entonces, eso no se había visto jamás. No se había visto jamás porque sorprendentemente el cristianismo era una religión democrática, que a diferencia de, por ejemplo, el culto solar de los incas, que era un culto patrimonial, familiar, como en la antigua Roma, el culto de la familia no era público, era privado. El culto de los incas no era público. La gente podía participar, en el mejor de los casos, observando eso, pero el dueño del culto, el sacerdote del culto, era el jefe de la panaca y su familia. Era un culto sagrado particular. Entonces, los sometidos, los otros pueblos prehispánicos sometidos, tenían otro tipo de vinculación con lo sagrado. Pero llega una religión como el cristianismo que les dice que el espíritu es para todos, que la inmortalidad es para todos, que el cielo y el paraíso y también el infierno es para todos. Entonces, entre la gran masa de las poblaciones, ese discurso pegado y seguirá pegando. Pegó con la gran masa de esclavos en Roma, pegó aquí con la gran masa de la población prehispánica, y donde siempre va a haber necesitados de justificar una existencia más allá de lo terrenal, va a pegar, porque te está dando un sentido a la vida. Entonces, no es sorprendente que haya pasado eso de alguna manera, ¿no? Eso después, en un proceso largo y sinuoso dentro de Europa, desde la querella de las investiduras, pasando por la reforma y la contrarreforma, llegando al liberalismo, finalmente hará que muchos de esos conceptos de esta teología se secularicen y den paso a lo que nosotros llamamos modernidad. Pero es otra historia. No vamos a entrar en eso. A nosotros la modernidad de alguna manera nos vino llegando de a poco, porque desde la independencia en adelante hemos tenido un conflicto permanente entre lo tradicional y lo moderno. Quizá el mejor reflejo de eso es la necesidad de caudillos que todavía tenemos. El caudillo antiguamente no era solamente una figura política, era también una figura religiosa. El caudillo era una figura religiosa, ¿por qué? Porque en el cristianismo, y como la mayoría del pensamiento religioso, el poder no es de otra fuente, sino desde lo alto, desde lo sagrado. Entonces tú tienes el poder es porque Dios te dio el poder. Y por eso hay esta gran frase que refería, con eso acaba de comenzar tu pregunta, a la elección de Neftalí Bonifaz en 1932, que cuando lo eligen, que era un hombre más bien de lo que sería derecha, pero en contra del liberalismo, que era de izquierda en su momento, la gran masa obrera católica que sale en su defensa en la guerra de los 4 días, sale bajo un lema. ¿Y cuál es este lema? A Dios lo que es de Dios y al Colorado lo que es del Colorado. Parafraseando la frase bíblica, de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y bueno, en ese proceso y en ese conflicto de identidades entre lo moderno y lo tradicional, seguimos avanzando en nuestros países llamados Latinoamérica, mal llamados Latinoamérica. ¿A otro comentario, pregunta? ¿Ninguno más? Les agradezco a todos por haber asistido esta tarde. Agradezco a María José Vizcaíno del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a Sergio Paladines también, a todo el equipo del PGH y a todos ustedes. Y les invito a que nos sigan acompañando. Vamos a tener la próxima charla el próximo martes en este mismo lugar a las 4 de la tarde. Así hasta noviembre. Muchas gracias.